9 de la mañana con 17 minutos, el gobierno se reunió con la bancada transversal de la macrozona norte. Esto para evaluar las medidas ante la crisis de seguridad que se vive en esa zona del país. Vamos a conversar del encuentro. Estamos en contacto con Danisa Astudillo, diputada del Partido Socialista. Gracias por el contacto, diputada, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, Fresia. Muy buenos días, Sebastián, y a toda la audiencia de CNN. Bueno, diputada, esta bancada ha ido tomando algo de notoriedad en la discusión, sobre todo por las medidas que están pidiendo para la macrozona. Me gustaría primero que nos pudiera contar detalles de cómo percibe usted la posición que tiene el gobierno sobre esta materia, sobre lo que está ocurriendo en la macrozona norte. Hay un contraste evidente también con lo que está ocurriendo y lo que se está haciendo además en el sur de nuestro país. Bueno, en primer lugar hay que decir que acá hay un hecho que es bien importante, que diputados de todos los colores políticos nos hayamos unido para una lucha común. En tiempos en que nuestro país está tan dividido a propósito de lo que va a ocurrir prontamente el 4 de septiembre, igual es algo importante. Y que exista la voluntad del gobierno de recibirnos prontamente significa que están poniendo atención y que están escuchando a sus parlamentarios, independiente que algunos sean de oposición, otros de gobierno. Y parte de esa preocupación es que el subsecretario Manuel Monsalve estuvo en Arica, Parinacota, la ministra Isquia Siches estuvo en la región de Tarapacá y han hecho anuncios que son importantes, que tienen que ver primero con inversión, porque lógicamente para poder combatir el delito necesitamos de tecnología, de recursos para nuestras fuerzas de orden, necesitamos también mayor dotación de recursos humanos en cuanto a PDI, fiscales, carabineros, y por lo tanto hay una voluntad de escuchar. Y fue importante que se desplazaran a la región para ver in situ cómo es el problema, porque una cosa es ver puntualmente hechos delictuales y lo otro es percibir la sensación de la población que hoy día está aterrada por lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuáles son las medidas en un corto plazo? Porque cuando se habla de un estado de excepción, sabemos lo que pasa, por ejemplo, en la zona sur, que son estados que se tienen que ir actualizando y el debate se pierde muchas veces en lo mismo, en ir prorrogando un estado en que a lo mejor no podría regir de la misma manera porque son situaciones muy distintas. ¿Por dónde irían esos recursos? Nos dice usted, ¿qué más allá de las visitas y el encuentro con las autoridades locales, diputada? A ver, nosotros, ¿por qué la bancada de la macrozona norte ha estado insistiendo en un estado de excepción? Esto porque las medidas que ha anunciado el gobierno son importantes, son mucho más efectivas, pero no son inmediatas. El traspaso de recursos va a demorar seguramente de aquí a fin de año hasta el próximo año. Mientras esto se implementa, la inseguridad sigue creciendo y las bandas organizadas se siguen fortaleciendo, y lo peor es que están hoy día instaladas en sectores vulnerables de nuestra población, cooptando a niños, a jóvenes y perfeccionándolos en el delito del narcotráfico. También, si no intervenimos ahora rápidamente en controlar de mejor manera la migración, porque sabemos que durante 4 años no hubo ni un control efectivo en nuestras fronteras y que los últimos 2 años es increíble la cantidad de migrantes que han podido transitar, pero también sabemos que el flujo no se cierra en un país donde hay 160 pasos inhabilitados para el cruce fronterizo. Es un tema muy complejo. Por lo tanto, aquí se requiere una estrategia de mediano y largo plazo. Diputada, entonces ¿el estado de excepción sería como una especie de transición hasta que se implementen esas medidas? Evidentemente, si el estado de excepción, tal como lo dice su nombre, es un estado transitorio, que el presidente tiene 15 días para aplicar y para renovarlo necesita de la aprobación del Consejo. Sí. ¿Y qué queremos nosotros ante la escasez de dotación policial que tenemos en nuestras regiones, sobre todo en comunas pequeñas como Alto Hospicio, Colchán, etcétera? El poder aliar a los militares con los carabineros, usar la inteligencia de ambas instituciones en el combate del crimen organizado, la trata de personas, del narcotráfico, creemos que es una medida que pudiera apoyar en este momento el combate a la delincuencia y darle un mínimo de seguridad a nuestros vecinos. Y eso tiene que ver
con la seguridad de los vecinos. ¿Qué pasa con las personas que no es muy poco probable dar con el catastro de ellas, ¿no? Porque lo que se está haciendo difícil, lo han dicho las autoridades y lo han transparentado, es difícil hacer un catastro de las personas que están de manera irregular en Chile, y por ahí cómo se adelanta, porque es un asunto que hay que resolver pronto, tener la información de quienes están acá. Lo que nos anunció ayer el subsecretario también en una visita previa que hiciera a la región de Tarapacá es que se va a invertir en tecnología para hacer un registro biométrico de las personas que han ingresado a nuestro país, y se va a hacer un llamado primero voluntario a todos aquellos que no tengan nada que esconder. Seguramente van a ir a registrarse, porque en el fondo muchas de las personas que ingresaron a nuestro país, también hay que decirlo, quieren documentos, quieren trabajar, quieren aportar. Y aquellos que no vayan a registrarse, lógicamente va a permitir que la inteligencia se centre en estas personas que no quieren registro, estas personas que han estado transitando por nuestro país sin ningún control. Entonces, esta inversión es carísima. Y tampoco, estamos hablando de varios una medida a miles corto plazo. Exactamente, exactamente. Mientras tanto, también hay políticas internacionales que debemos fortalecer. Mire, nosotros hace rato, por lo menos por mi parte, yo le venía pidiendo al gobierno y al gobierno anterior también, que hiciera una reunión con sus homólogos latinoamericanos. La reunión con el presidente de Bolivia ayer es una muy buena señal, porque cada vez que desde nuestro país hemos intentado retornar a los migrantes que provienen de Bolivia, se nos ha dicho que no. Entonces, abrir el diálogo con Bolivia, con Perú e incluso con Venezuela. Es importante que nuestros mandatarios se sienten a conversar de los países latinoamericanos que hoy día nos vemos fuertemente afectados por este descontrol en el ingreso migratorio, para tomar en conjunto medidas como lo hizo en su momento Europa con el éxodo sirio. Y esto ya ha superado incluso la cantidad de migrantes que ocurrió en Europa, haciendo que también allá tienen mejores condiciones para abordar el tema migratorio, porque es algo con lo que conviven hace mucho tiempo. Nosotros en la región de Tarapacá muchas veces se nos ha dicho que somos xenófobos, que estamos en contra de los migrantes, y lo cierto que no es el problema. Nosotros históricamente hemos convivido con peruanos, bolivianos, croatas, italianos, españoles, y hay colonias que celebran con nosotros y que se han integrado a nuestra cultura. Lo que nosotros hoy día necesitamos es controlar este flujo migratorio que viene a delinquir, que no viene a aportar, y que hoy día está también dejando fuera a nuestros compatriotas de la oferta pública, porque no tenemos suficientes recursos para cubrir la cantidad de matrículas que se necesitan para los servicios de salud, para los temas de vivienda. Y en ese sentido también ayer se nos hizo un anuncio respecto de que en toda la macrozona hay un plan que no solamente tiene que ver con inversión en tecnología y en recursos, sino que también hay 37 medidas en lo social, que es algo que también le había pedido al subsecretario Manuel Monsalve, que necesitábamos en la región, porque mientras hasta el día de hoy hay más de 1.700 niños Diputada, y niñas que están sin matrícula. Sí. Ahora, en las conversaciones que han sostenido, solo se ha hablado de una mayor fiscalización de quienes están ingresando a nuestro país, como decía usted, para evitar que ingresen personas, por ejemplo, con antecedentes penales, o se ha hablado de alguna posibilidad de limitar acceso a Chile bajo otros criterios, estableciendo algún tipo de cuota, si es que fuera algo así posible. ¿Es una idea que ustedes han planteado, por ejemplo, desde la bancada? A ver, ayer en la bancada hay que decir que hay un grupo de diputados que también planteó el hecho de que hoy día el ingresar a nuestro país de manera regular, en vez de ser una falta, que fuera considerado un delito. ¿Ya? Eso el gobierno también quedó en analizarlo. Efectivamente, yo creo que nuestro país no estaba preparado para recibir a tanta gente. No nos imaginamos que en algún momento íbamos a ser atractivo para otros países para que migraran de manera masiva. Y por lo tanto también aquí hay que revisar la ley migratoria. Efectivamente, no sé si el tema de las cuotas funciona, entiendo que en Europa no funcionó, pero al menos hay ahí una voluntad entre gobiernos cooperar. Sí. Pero sí tenemos que efectivamente agilizar algunos procedimientos, tenemos que fortalecer
fortalecer las aduanas, no solamente con tecnología, pues se van a invertir en escáner, en control para el ingreso de droga, pero también en recursos humanos y un recurso humano capacitado. Y esto, lógicamente, va a demorar. Lo que a nosotros nos preocupa es que la ciudadanía nos dice, mire, estamos cansados de los diagnósticos, el subsecretario recién también lo decía, hay que actuar. El problema es que esta lucha, no existe una varita mágica. Hay países como Italia, como otros países europeos o Estados Unidos que llevan años tratando de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y esta es una tarea que nos involucra a todos. Por eso hemos dejado un poco de lado nuestros colores políticos, independiente que hay posturas distintas dentro de esta bancada, pero tenemos un solo norte, que es proteger a nuestra gente. Ahora, también más allá, según algunas voces, ¿no?, de distintos sectores políticos, diputadas, no hablan de lo atractivo que puede ser Chile para entrar, sino que otros dicen lo fácil que es entrar, y por eso no es un tema que se puede abordar solo como una nación. Y aquí la pregunta es, ¿cuál o qué importancia tiene, por ejemplo, estas reuniones que se han sostenido con autoridades de Bolivia? Porque aquí hay una triple frontera que se podría ver como bloque, y muchos dicen que esto es un tema ya de la región, no solamente que sea un rol o responsabilidad nuestra tener este control fronterizo. Frecia, yo creo que usted tiene razón. Efectivamente, el ingreso, por ejemplo, del líder del Tren de Aragua, que lo hizo además con una visa de turista, demuestra que nos falta mayor control. Y efectivamente ahí es donde nosotros, esta reunión es importante entre los distintos países, porque se detectan las debilidades que existen o estos hechos que han estado ocurriendo demuestran que efectivamente nos falta redigizar normas respecto al tema migratorio. Entonces, aquí nosotros también, bueno, ayer yo elaboré una serie de propuestas con una visión regional, porque también en mi región, con la ministra Isquia Siches, hicimos un gabinete ampliado en el cual participaron todos los alcaldes de la región de Tarapacá, los diputados. En este caso se invitó a todos los diputados y senadores de la región, pero solo asistimos los del gobierno. Hay que decir que la senadora Luz Ebensperger y el diputado Trisotti no asistieron, pese a que estaban invitados, y en esa mesa pudimos cada uno de nosotros dar nuestra visión, y estamos elaborando en conjunto con el gobernador y el delegado presidencial una estrategia con medidas específicas que vayan a atender el control de las fronteras en Colchane, en Guara, y que también nos permitan abordar hoy día la instalación de estas bandas en las poblaciones, en las tomas de Alto Hospicio, en los lugares más complejos que hoy día están en Iquique. Y lógicamente este trabajo conjunto, que además yo he estado organizando algunos conversatorios con dirigentes, porque también hay poblaciones en que hay que escuchar a los dirigentes que están viviendo este flagelo día a día, que han perdido a sus vecinos, a sus familiares, que han estado inmersos hoy día en el narcotráfico, utilizados por bandas de criminales internacionales. Entonces, en conjunto, entre todos nosotros, vamos a presentarle al gobierno, porque la ministra dijo algo que es muy importante para nosotros, algo que hemos alegado por mucho tiempo en las regiones, y es que se nos va a dar a nosotros el poder de decidir dónde queremos que se pongan los acentos, y en la medida de que existan recursos. Diputada, estamos conversando con la diputada Danisa Astudillo aquí en Noticias Express para analizar los detalles de esta reunión entonces de la bancada transversal por el norte, que analizó medidas de la situación de migración en esa parte del país, materias de seguridad también, junto al gobierno, tras una visita que había realizado la semana pasada precisamente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también la ministra del Interior. Exacto, hubo hartos adelantos. Además, lo que nos ha dicho la diputada es que más allá de los sectores políticos es una, como se llama, bancada transversal para ver de qué manera se pueden solucionar los temas, sobre todo migratorios, de esa zona del país. Despedimos a la diputada, que tuvo un corte, pero ya ahí estaba en la diputada, que aprovechamos de despedir, diputada del Partido Socialista, Danisa Astudillo, que hablaba con nosotros esta mañana. Le agradecemos por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, se nos perdió el contacto. Sí, les pero agradezco mucho alcanzamos este a despedirnos. espacio. Gracias, diputada. Gracias, Sebastián. Que Muy estén amable, bien. hasta luego.